Bueno, buenos días. El día de hoy veremos la clase de PET-CT de cáncer gastrointestinal. Yo soy la doctora Melissa Arias Sanz, residente de cuarto año del Hospital José Eleuterio González, y mi maestro asesor fue el doctor Jorge Eugenio Martínez. Bueno, hablando un poquito sobre el cáncer gastrointestinal, sabemos que el gástrico es el cuarto cáncer más común a nivel mundial. El pronóstico a los 5 años es menor del 25% y el cáncer colorectal es el tercer cáncer más frecuente y el pronóstico a 5 años es del 40 al 50%. Ambos son segunda causa de muerte y el hígado y los pulmones son los principales sitios de metástasis. El pronóstico depende un poco del estadiaje. El estadiaje, por ejemplo, uno, el pronóstico es de hasta un 80-90% y un 4 es, por ejemplo, un 3%. Entonces, sí depende mucho del estadiaje del paciente. En cuanto a factores de riesgo, está la edad entre 50 y 70 años, la licoadura pili, la anemia perniciosa, la dieta, la gastritis atrófica, los pólipos gástricos, el tabaquismo, antecedentes heredofamiliares y es más frecuente en hombres 2/1. En cuanto a los laboratorios, son pacientes que tienen anemia microcítica, pueden tener prueba de sangre oculta en heces positiva y el cuadro clínico en algunos casos es asintomático, pero cuando hay síntomas hay anorexia, pérdida de peso, anemia, melenas y obstrucción intestinal. En cuanto al cáncer gástrico, hablamos que el adenocarcinoma es el más frecuente en un 95%. El GIST también está en que es uno de los tumores del estroma gastrointestinal, también el linfoma y las metástasis, que más adelante pues les iré hablando sobre cada uno un poco más. En cuanto a los tipos histológicos que tienen alta captación para el eje, el FDG, está sobre todo el adenocarcinoma tubular y el papilar. Y hay otros que no tienen un metabolismo tan elevado, que fue los que les puse aquí, que es el carcinoma indiferenciado y el carcinoma mucinoso. En cuanto al adenocarcinoma en su histología, está el tipo intestinal que está en el estómago distal y se ve más en asiáticos, el difuso en anillo de sello que está en estómago proximal y en occidentales, y pues la morfología puede ser polipoide o ulcerada y el 80% de diagnósticos normalmente es en etapas que están muy avanzadas. Em, En cuanto a la frecuencia, vemos que en el fondo gástrico están 40% y en el cuerpo y en el antro con un porcentaje del 30%. En cuanto al adenocarcinoma gástrico y cáncer de esófago, se habla que los tumores que surgen, como vemos en la imagen, en la unión gastroesofágica y en los 5 centímetros proximales del estómago se clasifican como carcinomas esofágicos. Entonces, si por ejemplo vemos un tumor en el estómago, hay que tratar más o menos de medir a cuánto está de la unión gastroesofágica y por ejemplo si se encuentra a 2 centímetros, se debe reportar como un cáncer esofágico y pues eso realmente va a cambiar el tratamiento en pues en el paciente y ya el clínico en conjunto con el cirujano y demás pues van a tomar la decisión de cuál es el paso a seguir. Hablando un poquito, así como el estadiaje, hablamos del sistema TNM. Es muy importante saber que el estadiaje adecuado va a hacer que el tratamiento sea el ideal. Entonces se recomienda el TNM, ya está la octava pues edición. Y como ya sabemos y hemos visto pues a lo largo de las clases y durante los estudios que visualizamos, sabemos que la T nos va a decir en dónde está el tumor y pues lo vamos a clasificar dependiendo si alcanza lo que es la submucosa, la muscular propia, la serosa, y pues de esta forma vamos a poner en qué T se encuentra el tumor. En la N vamos a ver qué ganglios están involucrados y pues la M vamos a ver si tiene o no metástasis. Por ejemplo, si se reporta un estadio N1, donde hay pues metástasis en uno o dos ganglios regionales, se puede hacer cirugía y se hace una linfadenectomía localizada. Ya si se reporta un N2, pues hay que hacerla un poco más amplia. Entonces sí es muy importante pues a todas las tumoraciones hacerles el TNM. Y también mencionaban en la literatura que si se le realiza una citología peritoneal y es positiva, pues se va a dar como un M1, o sea, una metástasis a distancia, como para tenerlo en cuenta. Y pues en el TNM vamos a poner el paciente en el estadio, dependiendo dónde está el T, el N y el M.
Y pues aquí se los quise traer como para que lo recordemos y sepamos que tenemos que poner en nuestros reportes el TNM para que el clínico y pues el cirujano tomen una decisión. En cuanto al cáncer colorectal, están los tipos pues, de tumores, entre ellos el adenocarcinoma convencional, que la frecuencia es de un 90-95%, pues es el más común, es de origen glandular, y tenemos el adenocarcinoma mucinoso, de un 10 a un 15%, con abundante moco, dicen en la literatura que tiene un peor pronóstico, y los demás, células en anillo de sello, tumores neuroendocrinos, carcinoma escamoso, carcinoma de no escamoso, el linfoma primario y el GIST, que pues realmente la frecuencia es mucho más baja. El 98% son adenocarcinomas, como les dije en la tabla mostrada anteriormente, pueden surgir de adenomas preexistentes, ocurre desde el ciego hasta el recto en una frecuencia del recto sigmoide 55%, ciego y ascendente 20%, en transverso 10% y descendente 5%. En el cáncer colorectal, pues también va a haber un TNM, como les dije, entonces pues hay que basarnos en cuanto pues a qué invade este tumor, ¿ok? Para poner el T, qué nódulos está comprometiendo y pues si tiene metástasis o no a distancia. Igual que en el gástrico, tiene algunas diferencias, pero pues eso ya toca verlo más detalladamente cuando se vaya a hacer el reporte. En cuanto al diagnóstico inicial del cáncer gastrointestinal, lo podemos hacer por colonoscopia o endoscopía. Se puede hacer un ataque abdominal en paciente agudo y la estadificación local, por ejemplo, en el carcinoma rectal, va a ser por resonancia magnética. En cuanto al diagnóstico por endoscopía, pues como lo sabemos es útil para obtener confirmación histológica de las lesiones gastrointestinales sospechosas. El 100% de los tumores pueden no visualizarse, pues lo que hay que tener en cuenta. Diagnóstico por imagen también. Podemos hacer estudios varitados o tomografía. Por ejemplo, aquí hay una imagen, ¿sí? De un estudio varitado del tracto gastrointestinal superior bajo por fluoroscopía. Y entonces observamos cómo se ve una estenosis irregular a nivel del antro y de la región pilórica, ¿sí? Como un patrón en corcho de botella o un pico de pájaro invertido compatible pues con la estenosis. Y aparte vemos que la mucosa gástrica se ve engrosada, de contornos irregulares y pues se ve una alteración en los pliegues que hace que haya una pérdida de distensibilidad, ¿ok? Entonces, aparte de, pues, de ver esta estenosis, vemos que hay una retención del medio de contraste que casi a nivel del duodeno, pues el paso es casi que escaso, ¿sí? Entonces, este paciente pues fue diagnosticado de una lesión estenosante del antro gástrico, ¿sí? Y del píloro, y el paciente tenía parte, pues el cáncer gástrico había hecho infiltración y estaba ulcerativo. Y también en la tomografía lo que podemos ver es engrosamiento de la mucosa, ¿sí? Como lo podemos ver en esta imagen. Engrosamiento pues de toda la mucosa gástrica y esto pues va a ser uno de los diagnósticos iniciales. En cuanto a la endoscopía, el ultrasonido endoscópico, su uso es para la detección y estadificación, aunque decía que es un poco limitado, ya que la pared gástrica no puede evaluarse adecuadamente. Lo que podemos ver es el T, ¿sí? Sí tiene el tumor primario. Entonces, por ejemplo, aquí les quise traer esta visión endoscópica en retroflexión de una lesión con extensión lateral en el recto distal, ¿sí? Y podemos visualizar como hay extensión también hacia la submucosa. Entonces, de esta forma podríamos ver el T, ¿sí? El tumor. En cuanto al diagnóstico por TAC, es el estudio ideal para estadiaje. Lo que vamos a ver es si tiene ganglios linfáticos y pues si hay metástasis. Principalmente nos ayuda para esto, ¿sí? Para lo ganglionar y para las metástasis. Cuando también nos queda alguna duda, ¿sí? Por ejemplo, que en la tomografía veamos un ganglio, pero es muy limítrofe y nos queda duda de si hay compromiso o no, entonces para eso vamos a utilizar lo que va a ser pues el PET, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ya que hicimos un poquito de introducción sobre los estudios de imagen que se pueden utilizar y que se puede ver en estos primeros estudios, hablamos de los fundamentos de PET-CT. Entonces, el PET-CT es una técnica híbrida que combina la tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada. En este caso, este tipo de cánceres se utiliza el 18FDG
que es un análogo de la glucosa marcado, que es captado por las células que tienen alto metabolismo por la glucosa, como las tumorales. Entonces, lo que va a pasar es que la tomografía nos va a proveer información anatómica, mientras que el PET lo que nos va a mostrar es si hay o no actividad metabólica. Entonces, pues es ideal para detectar lesiones activas, incluso pues cuando son muy pequeñas o que no son visibles en otras imágenes. Y la captación depende del tamaño tumoral, tipo histológico, localización y pues si tiene una captación fisiológica. Entonces, por eso se unen estas dos para nosotros poder evaluar muy bien en dónde está la tumoración anatómicamente y si tiene o no metabolismo. Entonces, las indicaciones, estadificación inicial, que es búsqueda de metástasis ocultas, hepáticas, pulmonares, ganglionares, también nos va a servir para ver, para evaluación de respuesta al tratamiento, a la quimioterapia, a la quimiorradiación, si el paciente tuvo o no respuesta a esto. También se sospecha de recurrencia post cirugía, así el paciente tenga o no elevación del antígeno carcino embrionario y como guía para decisiones terapéuticas. Se dice que tiene mayor sensibilidad que el ATAC o la resonancia para detectar metástasis hepáticas y pulmonares. Aportan casos dudosos, como le dije, como les dijo, imágenes contradictorias, o sea, que nos quede la duda, para eso podemos utilizar el PET. Es útil en cáncer de recto, pero en este caso decía que es mucho más útil cuando es PET con resonancia, porque podemos ver muy bien las partes blandas y ver qué capas está involucrando, y también pues por la baja dosis de radiación. Y se dice que el PET-CT puede cambiar el manejo clínico en hasta 30% de los casos. En cuanto a las limitaciones, entonces vamos a tener que hay falsos positivos en procesos inflamatorios, como por ejemplo en la diverticulitis, en abscesos, porque estos van a hacer que haya captación del metabolismo, entonces pues va a ser un falso positivo. Cuando hay lesiones pequeñas menores a 5 milímetros, puede que no capte, ¿sí? Y no sustituye la colonoscopia ni la biopsia para el diagnóstico, como les dije inicialmente, que son pues los estudios que se hacen para hacer el diagnóstico histopatológico. En cuanto el PET-CT versus la TAC, la sensibilidad del PET es el 94% y la TAC 93%. Lo que cambia bastante es la especificidad, que el PET-CT es el 92% y la especificidad de la TAC es el 62%, ¿ok? Em, por ejemplo, aquí tenemos el caso de un paciente donde podemos visualizar que hay un engrosamiento gástrico, ¿sí? Y en PET vamos a ver cómo hay un aumento del metabolismo. Entonces, si el tumor es mayor de 3,5 centímetros o tiene una invasión más localizada, pues puede tener mayor metabolismo. ¿Ok? En cuanto a las ventajas, hay un aporte de información metabólico, como les dije, y además de esto, vamos a tener la imagen anatómica para saber exactamente dónde está. Y pues obviamente nos va a mejorar la precisión diagnóstica, vamos a poder estadificar muy bien el paciente para que se evalúe la terapéutica y aparte de eso, se detecten las metástasis ocultas que no se veían, por ejemplo, en el estudio inicial. Les quise traer información sobre PET-CT con análogos de somatostatina. Me parece muy importante que lo conozcan. Este PET-CT es marcado con galio 68 y es una técnica de imagen funcional que es utilizada para detectar tumores neuroendocrinos y otras neoplasias que expresan receptores de somatostatina. Los radiofármacos más utilizados que vamos a estar escuchando, por ejemplo, cuando ustedes roten por PET, es el 68 galio dotatate, el Dotatoc y el Dotanoc. Su mecanismo de acción es que los tumores neuroendocrinos lo que hacen es que expresan receptores de somatostatina en su superficie y el radiofármaco, por ejemplo, el Dotatate, se une a estos receptores, ¿sí? Y lo que hace es que sí, los internaliza y permite que se vea la captación específica del tumor mediante el PET. Y ya el PET fusionado con la TAC nos puede decir exactamente dónde está ubicada la tumoración, ¿ok? Aquí les quise traer un caso clínico. Es un paciente de 74 años de edad con un tumor neuroendocrino duodenal primario y fue remitido para estadificación con PET-CT con 68 galio dotatate para evaluar la sospecha de metástasis. A la hora y 17 minutos después de la inyección, entonces podemos observar lo que es el PET en MIP, ¿sí? En coronal, donde se muestran extensas metástasis en todo el cuerpo, pues
casi que desde el vértice hasta los muslos, en donde vemos que tiene en METs en tórax, en hígado, en intestinos, en columna vertebral, en pelvis, en fémur. ¿Sí? Aquí tenemos una ventana más amplia que nos ayuda a diferenciar un poco más el hígado y vemos cómo tiene pues metástasis hepáticas con captación pues del dotatate. Y ya, pues, esta PET renderizada en volumétrico muestra metástasis extensas, ¿sí? En los huesos, podemos, pues, verla un poco mejor, aunque, pues, está muy claro todas las metástasis que tiene este paciente. Entonces, vemos cómo tiene afinidad, pues, al dotatate y podemos ver que tanta carga de metástasis hay y esto es fundamental para la terapia, pues, que va a ser posteriormente el médico tratante y en este paciente utilizaron los radionúcleos que incluyeron el uso del ligando marcado con dotatate. En cuanto a las indicaciones de PET con somatostatina, pues se utiliza como diagnóstico de estadificación de los tumores neuroendocrinos, como les dije, bien diferenciados, grado 1 y grado 2, evalúa las recurrencias o progresión y también ayuda a la selección de pacientes para terapia con radionúcleos, como el paciente que les dije anteriormente, nos ayuda a evaluar si hay metástasis a hígado, a ganglios, a hueso o a páncreas y pues nos ayuda a buscar también si el tumor neuroendocrino es de origen desconocido, entonces para ver en dónde está localizado. En cuanto a las ventajas, tiene una sensibilidad del 94%, una especificidad mayor al 92%, comparado con el SPECT y con la TAC o resonancia. Detecta lesiones pequeñas, menores a 1 centímetro, y tiene baja dosis de radiación y el estudio dura aproximadamente 2 horas y permite cuantificación del SUV pues, para evaluar la actividad tumoral. En cuanto a las limitaciones, no es útil en tumores poco diferenciados, ¿sí? Como les dije anteriormente, o que no tengan expresión de receptores de somatostatina. Esto también es muy importante porque no todos van a tener actividad metabólica y no quiere decir que no sea un tumor neuroendocrino, sino que no tiene pues receptores de somatostatina. Puede haber una posible captación fisiológica en hígado, en vaso, en riñones y glándulas suprarrenales y pues obviamente requiere que haya disponibilidad del generador del 68 galio y pues del ciclotrón. En cuanto a la evaluación por PET-CT, ya después de hablar de los tumores que fue lo que les dije de estadiaje y por los métodos de imagen que se pueden ver, también en la TAC podemos evaluar los ganglios linfáticos. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente de 62 años con un diagnóstico de neoplasia gástrica. Vemos el MIP en coronal, el MIP en axial y vemos la fusión y la tomografía. Entonces, observemos cómo en la curvatura mayor hay un engrosamiento que tiene aumento del metabolismo, además de un ganglio, ¿sí? Linfático adyacente. Este paciente, el estadiaje aumentó a un N1. Y aquí lo podemos visualizar, se ve mucho mejor acá la captación, el aumento del metabolismo. Y aquí les quise traer una imagen pues, de lo que es el drenaje linfático del estómago y se muestran pues, las estaciones de este mismo, para que tenemos que tener conocimiento sobre esto porque allí es donde puede haber captación del metabolismo. También podemos evaluar lo que son las metástasis. Aquí hay un ejemplo de un paciente de 77 años con diagnóstico de cáncer gástrico. Tenemos las imágenes de PET en MIP coronal, en axial, la fusión y la tomografía. Y observemos cómo hay un aumento del metabolismo a nivel de la curvatura menor. Y aparte de eso, vemos en el lóbulo izquierdo, como pueden observar aquí donde les estoy señalando, hay una lesión también hipermetabólica. Ya en la tomografía se observaba, pero pues realmente había un poco de dudas si era o no una metástasis de este primario y pues sí, o sea, resultó con metástasis hepática. En cuanto al cáncer gástrico y el pronóstico, se dice que tiene mal pronóstico cuando hay un submax por encima de 8 y esto aumenta 2 veces el riesgo de recurrencia de cáncer después de la resección quirúrgica que no recibieron ninguna terapia neoadjuvante. También el PET-CT es útil para evaluar respuesta
pues al tratamiento. Aquí tenemos un ejemplo en un paciente de 64 años con diagnóstico de adenocarcinoma en la unión gastroesofágica y este fue el PET que se le realizó pues a los 3 meses de tratamiento. Entonces, observemos cómo en el estudio previo se observa un marcado aumento pues del metabolismo y ya en el estudio de control después del tratamiento oncológico observemos cómo ya no hay aumento de la actividad metabólica. Entonces, en este caso, pues el paciente se dio como una respuesta completa al tratamiento y es muy importante que sepan que en el reporte que hacemos de PET se va a hablar sobre el PERSIST, que este lo que va a hacer es que mide el cambio en la captación de FDG en los tumores antes y después del tratamiento, a diferencia de los que ya han rotado en la estación de tórax y abdomen, que saben que lo que ponemos es el RECIST, pero el RECIST lo que habla es del cambio en el tamaño, ¿ok? Entonces en el PET vamos a hablar del PERSIST. Tenemos aquí otro caso de un paciente femenina, 65 años de edad, con antecedente de cáncer gástrico, fue diagnosticado en el 2023. La paciente se le hizo tratamiento inmunológico y quimioterapéutico. Tenía diferentes pues, antecedentes quirúrgicos, histerectomía, oforectomía, colecistectomía y demás y le pidieron este seguimiento oncológico. Entonces, como podemos observar, tanto pues en la tomografía que no se ve pues ninguna lesión sólida ni nada, visualizamos en el PET cómo se observa que no hay actividad metabólica pues a nivel de la cámara gástrica. Llamó la atención que el paciente tenía un engrosamiento, como podemos ver aquí, tenía un engrosamiento hipermetabólico focal del ciego e ilio terminal que ya había sido visualizado en estudios previos, ya le habían hecho biopsia de esto y había sido algo inflamatorio de tipo benigno. Entonces, pues quedó igual en el reporte y vemos que en el resto de las estructuras evaluadas no tenía ninguna captación o un aumento del metabolismo, entonces esta paciente también se dejó como con respuesta metabólica completa. Bueno, aquí tenemos un caso de una respuesta parcial. Es un paciente de 41 años con diagnóstico de adenocarcinoma gastroesofágico, fue tratado con quimioterapia y se realizó control a los 3 meses. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos las imágenes de PET en MIP, sí, en coronal y pues las fusiones en axial. Y vemos cómo tenía a nivel de la curvatura mayor, ¿sí? Un aumento marcado del metabolismo y también tenía pues unas adenopatías con hipermetabólicas adyacentes. A este paciente se le hizo quimioterapia y se le solicitó pues el estudio de control. Entonces podemos observar cómo persiste, ¿sí? El aumento del metabolismo y se siguen identificando las adenopatías. Entonces, pues este paciente, como ya les dije, en el PERSIST se habla que tuvo una reducción mayor al 30% del tumor que estamos visualizando, entonces dejó el paciente como una respuesta parcial. Y pues aparte no tenía nuevas lesiones, que eso también es bastante importante. En cuanto a la progresión, hablamos, les traigo este caso de un paciente de 63 años con un diagnóstico de cáncer en la unión gastroesofágica. También tenemos las imágenes de PET en MIP en coronal, en axial y pues la fusión. Y vemos como en el primer estudio, a nivel pues de la unión gastroesofágica, tenía aumento pues de la actividad metabólica y tenía un submax de 7,1. Después se le hizo el control y tenía un submax de 10,1. Entonces, vemos que la lesión relativamente se aprecia igual de las mismas dimensiones, pero el submax aumentó. Entonces, si hay un aumento mayor o igual al 30%, se habla de que es progresión. Entonces, este paciente fue reportado como una progresión de su enfermedad y pues ya el médico tratante toma la decisión de con qué continuar. También nos ayuda a detectar recurrencias. Hasta la mitad de los pacientes pueden tener recurrencia a corto plazo. Aquí tenemos, y aparte de eso, se habla que la recurrencia sistémica es más frecuente que loco regional
y puede haber pues también metástasis a hígado, a peritoneo, o puede también haber recurrencia a nivel de, de los márgenes de la cirugía o pues en ganglios. Este es un ejemplo de un paciente con antecedente de cáncer gástrico, se le realizó el PET, pero el estómago pues no estaba bien distendido. Y más adelante les voy a mostrar pues hoy también un ejemplo de esto. Le tenemos que dar el contraste oral negativo al paciente y que esté bien distendido el estómago. Después, en la primera imagen, pues se ve que tiene un aumento pues, del metabolismo, ¿sí? Se dio el contraste negativo, pero el paciente persistía, a pesar de haberle dado el contraste negativo, persistía con aumento de la actividad metabólica. Entonces, este paciente se reportó como una recurrencia de la enfermedad, ¿ok? Aquí tenemos otro paciente, 55 años, con un tumor gástrico que hizo metástasis a hígado. En este paciente identificamos en el segmento 6, ¿sí? Hepático, que presenta una importante actividad metabólica, ¿sí? Una metástasis con bastante actividad metabólica, con su centro hipodenso, ¿sí? Que habla de necrosis. Le dieron manejo con imatinib y le pidieron un control de PET a las 4 semanas, en donde ya claramente vemos que ya no presenta actividad metabólica, de una actividad igual a la actividad que tiene el hígado y se reportó como una respuesta metabólica completa. A diferencia de este caso, donde identificamos, ¿sí? Una gran lesión a nivel pues gástrica, que tenía pues bordes lobulados, no estaba mal definida, y aparte de eso mostraba metabolismo periférico, ¿sí? Y pues una zona central de necrosis. Esta paciente también recibió manejo con imatinib y se realizó el control con PET a las 4 semanas, donde identificamos que aparte que la lesión creció un poco más, tiene mayor actividad metabólica, entonces este paciente se reportó con una progresión de la enfermedad. En cuanto a los pitfalls, entonces hablamos que la inflamación, la gastritis, la infección subclínica por el Coacter pylori y secundaria a efectos también a quimioterapia pueden hacer que haya aumento del metabolismo. También el esfínter esofágico inferior, porque cuando este aumenta las contracciones, pues también puede dar ahí un falso positivo. Como les dije anteriormente, la captación del estómago no distendido, por eso estos pacientes les tenemos que dar contraste oral negativo para que esté bien distendida la cámara gástrica. Em, en cuanto a los pacientes sin antecedentes, si el submax es menor a 4, es menos probable que represente una neoplasia. Y si es mayor a 4, la evaluación adicional, pues se debe hacer una evaluación adicional con endoscopía porque pues puede ser, o sea, de alto riesgo. Por ejemplo, les quise traer este caso. Es un paciente con diagnóstico de cáncer gástrico, le habían hecho resección quirúrgica y observemos cómo se ve que el estómago, tanto en la TAC como en la fusión, podemos observar que no está distendido, ¿sí? Y vemos una marcada actividad metabólica, pero cuando le damos contraste negativo, realmente se distiende y desaparece esa actividad metabólica. Entonces, por esto les digo que es bastante importante dar el contraste negativo para que no sea un falso positivo, ¿ok? En cuanto a los tumores gástricos, el linfoma primario es menor del 5% de los tumores gástricos, el lugar más frecuente de afectación es extraganglionar, tanto de un 4 a un 20%, edades mayor de 50 años, el tipo está en linfoma adiposo de células B, el linfoma no Hodgkin, el MAL, que es el linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas, y pues la estadificación es bastante importante para el tratamiento. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente, 81 años, le realizaron pues el PET y se observó tanto pues en la fusión, un aumento de la actividad metabólica de la pared gástrica y como lo podemos ver en la tomografía, teníamos unas adenopatías adyacentes que también estaban hipermetabólicas. Realmente es difícil decir qué tipo de tumor es y demás. A este paciente le realizaron endoscopía, le hicieron toma de biopsias y el diagnóstico fue un linfoma de células B. En cuanto a los tumores gástricos del linfoma MALT, aquí hay un ejemplo de un paciente en donde se observa un engrosamiento que lo podemos ver claramente aquí en la pared, pues en la pared gástrica.
Y en la fusión se ve el aumento del metabolismo. Este paciente también le realizaron biopsias y el diagnóstico fue un MALT. En cuanto a los tumores gástricos, el GIST está del 0,1 al 3% de los tumores gástricos, es del 6% de los sarcomas, 20% son malignos. Los pequeños hay menos probabilidad de malignidad. El pronóstico a los 5 años es del 50 al 80% y según frecuencia en estómago puede aparecer en el 70%, intestino delgado 25%, recto 5% y el restante en esófago, colon y apéndice. El cuadro clínico es muy similar a todo lo que les hablé al inicio de la clase. Pues el paciente puede tener anemia, melenas, masa abdominal palpable, dolor abdominal, obstrucción intestinal, puede ser también incidental, que se le haya hecho el estudio por otro motivo y veamos esta lesión. Y las metástasis más frecuentes pues es a peritoneo y a hígado. Se dice que el tumor de Gis es originado de las células de Cajal y que el 90% de estos tienen una mutación del oncogen de la tirosinquinasa. El GIST en TAC, entonces podemos visualizar una tumoración sólida, hipohipervascular, intramural o en la submucosa, puede ser de crecimiento exofítico como el ejemplo que les traje aquí, es heterogénea, con áreas de necrosis también como lo vemos en el ejemplo, y también dice que puede tener calcificaciones hasta en un 25%. El GIST también como en el cáncer gástrico y en el colorectal, pues tiene su TNM, toca ver realmente cuánto mide para pues poner la T, ¿ok? Dependiendo de la medida del tumor, pues vamos a poner si es T1, T2, T3 o T4, si tiene metástasis o no a ganglios linfáticos regionales, ¿sí? Nos vamos a poner si es N0 o N1 y pues si tiene metástasis o no. Y también se hablaba de un índice mitótico que dice que es bajo si hay 5 o menos mitosis por 5 milímetros cuadrados y es alto, pues sí hay más de 5. Pero bueno, eso ya es algo más histológico. En cuanto al estadiaje, su sensibilidad para el GIST es del 86%, la especificidad del 98%, el 70% captan al FDG, que también es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que vamos a evaluar es si hay tumor primario o si hay alguna metástasis y evalúa también la respuesta al tratamiento con imatinib, ¿ok? Eh, la mayor, la mayor parte de los tumores GIST tienen importante captación del radiofármaco, como lo podemos ver en este ejemplo que les traje. Pues aquí tenemos lo que es el MIP del PET en coronal, casi pues que cuerpo entero. Aquí tenemos la tomografía en axial y la fusión y vemos como hay una tumoración, ¿sí? A nivel de la pared gástrica, exofítica, como les había descrito, tal cual pues un GIST. Y aparte de eso, en el PET observamos cómo hay una captación importante del FDG, o sea, hay un hipermetabolismo. Entonces, hay unos que captan bastante, pero más adelante les voy a mostrar que hay unos que pues, realmente no captan y esto es importante saber. Aquí tenemos un paciente que tenía un diagnóstico de GIST con metástasis a hígado, ¿sí? Y se quería evaluar si había tenido o no respuesta al tratamiento. Entonces observemos la lesión, una lesión hipodensa, ¿sí? En hígado, aquí la observamos. Vemos, es muy importante saber que en la TAC los cambios se pueden ver en meses o años, ¿sí? En cambio, en PET podemos ver hasta en 4 semanas si mejoró o no. Entonces, observemos cómo se ve la lesión gástrica, que a las 4 semanas post tratamiento tuvo una disminución marcada del metabolismo. Y esto es muy importante porque el paciente se reportó como una respuesta adecuada al tratamiento. Entonces, es muy importante saber que el PET nos puede decir mucho más pronto que lo que la tomografía nos va a decir en cuanto a las lesiones. En cuanto al tratamiento del GIST, es cirugía. También pacientes se les da mesilato de imatinib, que es un inhibidor pues, de la tirosinquinasa, que era el oncogen del que les hablaba que estaba afectado.
Este es el de primera línea y de segunda línea está el sunitinib, que se da más en pacientes que no son candidatos a cirugía o pues que realmente no tuvieron respuesta al tratamiento con imatinib. Bueno, como les había dicho en el caso anterior que el GIS tuvo bastante actividad metabólica, les quise traer este caso porque a diferencia de ese caso puntual, hay tumores que no muestran captación al radiofármaco. Entonces, observemos cómo tenemos una lesión bien definida, muy pues pequeña, relativamente pequeña a nivel del antro gástrico, pero cuando se le hizo la PET con fusión no mostró nada de actividad metabólica. Entonces, este es un paciente al cual no podríamos hacerle seguimiento por PET porque la tumoración no tuvo captación del FDG. En la literatura decía que es importante saber que algunos pacientes, cuando hay actividad metastásica o, por ejemplo, hay recurrencia, después del tratamiento, las lesiones pueden llegar a mostrar captación del radiofármaco cuando en un primer momento no hubo captación. Y esto se debe a que hay una desdiferenciación o una actividad mitótica que cambió en la lesión, pero pues realmente es raro. Cuando no hay captación, se hace seguimiento con otro tipo, pues, de estudios o se puede hacer con tomografía y ya hablar, pero del RECIST, o sea, de pronto si tuvo disminución del tamaño o si de pronto no se ven más adenopatías y demás, pero pues si no hay captación, lo ideal ya no sería pues intentar con P. Aquí les traje tres casos clínicos, así como de cáncer colorectal para que se vayan familiarizando un poco más con lo que se visualiza en PET. El primero es un paciente de 57 años con carcinoma primario en sigmoides y aparte de eso tenía también invasión sincrónica a nivel del colon izquierdo, ¿ok? Como lo podemos visualizar aquí. El segundo es un paciente de 74 años con un tumor de 11 centímetros a nivel del ciego y aparte de eso tenía adenoma con displasia de alto grado a nivel del colon derecho. Y el tercer caso es una mujer de 46 años con colonoscopia incompleta porque tenía una estenosis tumoral sigmoidea, como lo podemos visualizar aquí. Y aparte de eso tenía metástasis en ovario derecho. ¿Ok? Entonces así es como vamos a ver pues el hipermetabolismo en PET. En cuanto a estadificación también, esta paciente la mandaron por una paciente de 54 años con carcinoma de células escamosas a nivel anal y pues querían hacer la estadificación a ver cómo estaba la paciente. En la primera imagen sí observamos el MIP del PET y aquí vemos pues ya imágenes fusionadas de PET-CT en axiales. Observamos aquí cómo se ve en el recto, sí, en recto distal, captación o pues hipermetabolismo al FDG y aparte de eso tenía unas adenopatías presacras, ¿ok? Este paciente le hicieron 3 años después, le solicitaron el estudio, ya al paciente le habían hecho quimioterapia, radioterapia y en el control ya vemos que no se ve captación de FDG donde estaban pues ante los ganglios y el paciente se dejó pues con que estaba libre pues de la enfermedad. Bueno, aquí también les traje otro ejemplo de un paciente con antecedente colorectal a quien le habían realizado resección quirúrgica. En la primera imagen, observemos que en la TAC, pues no se visualiza nada que nos llame la atención, nada anormal, pero cuando se realiza la fusión, vemos dos áreas focales de hiperactividad, ¿sí? O de hipermetabolismo anormal, pues del FDG, relacionados con el sitio, pues, de anastomosis donde tenía previamente la lesión. Y en la imagen de abajo, tanto en la TAC como en la fusión, observamos en el segmento 7 del lóbulo hepático derecho una lesión pues, hipermetabólica, ¿sí? Que se reportó como una metástasis. En las imágenes posteriores, tanto en la TAC pues, como en la fusión, se observa una adenopatía, ¿sí? Podemos ver que está bastante grande, una adenopatía a nivel ilíaca externa izquierda, tan grande que estaba comprimiendo un poco el riñón y le estaba condicionando pues hidroureter ahí al paciente. Y pues como podemos ver en la imagen en fusión, se ve un hipermetabolismo a nivel de la adenopatía. Entonces, este paciente se le solicitó esta edificación como para hacer el ejercicio del TNM
observamos que la captación en el sitio de la anastomosis sugiere que hay recurrencia local, entonces puede considerarse pues la T, un tumor primario, que puede haber sido que no hubiera resección completa o que hubo una recidiva local. Aparte de eso, la lesión hipermetabólica que ya vimos en el segmento 7, pues del hígado, nos habla de que es una metástasis, entonces hablaríamos de M1A, pero si solo tuviera en hígado. Pero como además de esto vemos que tiene un ganglio ilíaco externo izquierdo, que aparte de eso está hipermetabólico, y este ya está fuera del territorio ganglionar regional, porque los ganglios ilíacos externos ya no son pues regionales para el colon, entonces aquí ya se clasificaría como un M1B, ¿sí? Porque pues ya tiene la metástasis hepática y aparte tiene el ganglio, la enopatía ilíaca externa, ¿ok? Entonces también podemos hacer la estadificación en este caso pues del TNM, ¿ok? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, son tres estudios, ¿sí? Vemos la tomografía en reconstrucción coronal, el MIP y pues la fusión, hay las tres imágenes en coronal. Este es un paciente masculino de 76 años, ingresó por síntomas gastrointestinales, principalmente hablaba que tenía estreñimiento, no presentaba antecedentes médicos pues significativos, pero el paciente presentaba bastante anemia y esto era por una hemorragia oculta que tenía. Este paciente se le indicó una colonoscopía y reveló pues que tenía una masa tumoral en el recto superior, que claramente podemos ver en las tres imágenes, tanto en la TAC, en MIP y en fusión. Y aparte de eso, visualizamos que tenía una única lesión pues metastásica hepática, pues claramente esto va a cambiar su TN. En cuanto a estadificación, tenemos también este ejemplo de una mujer de 55 años que se le diagnosticó un adenocarcinoma de recto. También tenía el valor del antígeno carcinoma embrionario bastante alto, estaba en 335. Podemos observar en las tres imágenes, tanto en pues el MIP, ¿sí? Y vemos en la en la fusión pues, de PET-CT una lesión pulmonar a nivel izquierda que tenía captación pues al FDG y aparte de eso tenía unos nódulos un poco más pequeños bilaterales de distribución difusa y en la fusión con TAC, tanto como se veía en MIP, pero se ve mucho mejor pues en el axial de la fusión del PET-CT, muestra cómo hay afectación rectosigmoidea y aparte de eso también tenía múltiples ganglios linfáticos perirrectales. Esta paciente pues tuvo una progresión significativa de la enfermedad, se le hizo un control como a los 3 meses, y la paciente también presentó metástasis hepáticas, aumentaron las metástasis pulmonares, después presentó episodios convulsivos y tenía metástasis a cerebro y pues lastimosamente se intentó manejo con quimioterapia y radioterapia, pero a los 2 años después falleció del diagnóstico inicial. Bueno, aquí les quise traer otro caso de aquí desde la institución. Es un paciente con diagnóstico de adenocarcinoma duodenal, ¿sí? Fue diagnosticado en el 2023, se le hizo tratamiento quimioterapéutico intravenoso y oral y a nivel del lecho quirúrgico localizado entre la segunda y tercera porción del duodeno se visualizó una lesión sólida, como se puede ver un poco mejor en la TAC, pero pues llama la atención que estaba hipermetabólica y fue pues recurrencia tumoral. Aparte de eso, en la primera porción del duodeno, casi que adyacente donde estaba la derivación biliar, también se observó un foco hipermetabólico, como lo podemos observar aquí, y esto se dejó sugestivo como extensión pues tumoral y llama la atención que a nivel de los tejidos blandos, por donde estaba eh, la derivación, sí, no, por donde estaba saliendo la derivación biliar, se observó que tenía engrosamiento de la mucosa y aparte de eso estaba hipermetabólico, entonces se dejó como a descartar infiltración tumoral. Este paciente claramente se dejó como progresión metabólica de la enfermedad en cuanto a su persist y pues el tratamiento ya lo definió el médico tratante. Aquí les traje una respuesta completa, un paciente de 40 años con una adenocarcinoma rectal, ¿sí? Como podemos ver, aquí tenemos dos imágenes de PET-CT funcionadas en axial, y
realmente se solicitaron para pues estadificar cómo estaba la paciente. Entonces, inicialmente vemos cómo se ve la masa pues metabólicamente activa a nivel de la pared rectal y en el control que se hizo 3 meses después de darle tratamiento y demás, la paciente le hicieron quimioterapia neoadjuvante y vemos como ya no tiene ni engrosamiento ni aumento de la actividad metabólica, entonces esto fue reportado como una respuesta completa. En cuanto a los tratamientos, pues se habla de resección completa, también se puede hacer linfadenectomía y quimioterapia. Y muy importante, quise traerles porque, pues, aparte de haberles hablado sobre el cáncer gástrico y, pues, colorectal en general del gastrointestinal y de los más frecuentes de ambos, y de cómo se pueden ver en todos los estudios de PET, como los casos que les traje anteriormente, es muy importante saber que este tipo de tumoraciones pueden ir acompañadas de carcinomatosis peritoneal, entonces les quise traer un poquito sobre esto que, como ya sabemos, la carcinomatosis peritoneal es la diseminación de células tumorales malignas sobre pues, la superficie del peritoneo y en la mayoría de los casos como una manifestación de metástasis de tumores abdominales o pélvicos. Obviamente no se ve solo pues, en los gastrointestinales, se habla de que la frecuencia en cáncer colorectal es moderada, en tumor mucinoso de apéndice es muy alta, en gástrico alta y pues en mesotelioma peritoneal primario raro y también en otras patologías pues se puede ver. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en la TAC, por ejemplo, contrastada, vemos que hay engrosamiento peritoneal, ascitis, nódulos, podemos visualizar el omental cake, que yo creo que pues ya todos hemos visto una carcinomatosis peritoneal en la institución. Se dice que la resonancia magnética es útil en pelvis y pues zonas subfrénicas y que el PET-CT con 18 FDG detecta implantes activos, o sea, tiene una alta sensibilidad. Entonces, es importante para cuantificar la extensión anatómica de la enfermedad peritoneal, se divide en el abdomen en 13 regiones, ¿sí? Entonces van a haber 9 regiones pélvicas, que va a ser superior, media, inferior, derecha, central, izquierda. Ya en la otra diapositiva les voy a mostrar con un diagrama para que me entiendan un poquito mejor de cómo se va a dividir para nosotros más o menos cuantificar. Se dice que se puede cuantificar mediante la paratomía o la paroscopía por medio de cirujanos y también nosotros lo podemos hacer preoperatoriamente por medio de estudios de imagen para estadificar qué tanta carcinomatosis peritoneal hay. Entonces, es una ventaja porque estandariza la evaluación del tumor peritoneal, entonces facilita las comparaciones en diferentes centros y estudios para ver si mejoró o empeoró el paciente y pues mejora la selección de pacientes para tratamientos agresivos o para ver qué tipo de tratamiento le van a dar. Entonces, por ejemplo, se va a visualizar el tamaño de la lesión y se va a dar un puntaje. Si no hay lesión, 0, si es menos de 0,5 centímetros, 1, si es de 0,5 pero menos de 5 centímetros 2 y si es mayor de 5 centímetros se va a dar un puntaje de 3. Se dice que en el cáncer colorectal, por ejemplo, un índice de carcinomatosis peritoneal mayor de 20 a 25 se asocia con baja probabilidad de supervivencia y pues en muchos centros contraindica la cirugía. Entonces aquí les quise traer el diagrama como para que entiendan un poquito cómo se puede pues, dividir. Como les dije, son 13 regiones enumeradas pues, del 0 al 12. Y lo vamos a dividir en dos planos transversales, como lo observamos aquí, y dos pues sagitales, y estos son los que nos van a dividir, por ejemplo, en este caso el abdomen, en 9 partes. Se van a ser enumeradas como las manecillas del reloj y el cero se va a poner pues umbilical y de ahí se pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 como las manecillas del reloj. Y los restantes, o sea, la región del 9 al 12 se va a dividir en intestino delgado, va a ser yeyuno superior e inferior 9 y 10 y 11 y 12 ilio superior e inferior. Entonces, de esta forma podemos hacer un poquito de cuantificación de qué tanto hay de carcinomatosis peritoneal. Aquí les quise traer este recuadro que pues después lo pueden buscar como para saber exactamente dónde tienen que poner pues, la división del abdomen para que pues que quede bien esta división y podamos hacer la cuantificación.
Y en cuanto a los resultados o la interpretación del índice de carcinomatosis peritoneal, entonces se habla de que de 0 a 10, pues la enfermedad está limitada y son candidatos ideales para cirugía y para quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. De 11 a 20 es enfermedad moderada y es cirugía selectiva según pues el tumor. Pero ya cuando es más de 20, la enfermedad se dice que está muy extensa y pues realmente en este caso los médicos tratantes prefieren un manejo paliativo. En cuanto, pues, al tratamiento, entonces, pues, hay varios tipos de estos. Está la citorreducción quirúrgica completa, está el IPEC, que es quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, está la quimioterapia sistémica, que puede ser tanto ayudante o paliativa, y pues los cuidados paliativos en casos irresecables, como les dije, pacientes que ya tienen una carcinomatosis peritoneal con índice muy alto, pues prefieren hacer manejo paliativo, el pronóstico es bastante malo. Em, en cuanto al pronóstico de la carcinomatosis peritoneal, mejora significativa en pacientes, como les dije, pues claramente que tienen un índice bajo del índice de carcinomatosis, que se pueda hacer resección completa y, pues, por ejemplo, tumores bien diferenciados. Y la sobrevida es mayor a 5 años, posible, pues, en algunos casos tratados con citorreducción quirúrgica completa y con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Aquí les quise traer un caso clínico también de la institución de un paciente de 71 años con cáncer de vía biliar, con probable cáncer pancreático. Este paciente se le había colocado un stent en la vía biliar en abril de precisamente este año y se solicitó para ver si tenía extensión y valorar el tratamiento. Cuando el paciente se le hizo el estudio inicial, simplemente tenía la lesión a nivel pues hepática y ya en este control observamos cómo se ven múltiples lesiones hipermetabólicas a nivel del páncreas, pues compatible con proceso neoformativo, pero aparte de eso, llama la atención que antes el paciente no lo tenía y ya se ven se veían múltiples lesiones nodulares, pero a nivel del peritoneo, pero pues aparte de esto ya estaban con bastante captación, o sea, tenían bastante actividad metabólica y aparte de eso se observó el colon descendente, ¿sí? Colon descendente y sigmoides con mucho edema submucoso, entonces también se reportó que no se descartaba pues infiltración del mismo. Eh, pues ya, o sea, esto sería por hoy en cuanto a la conclusión de, ya como se los dije en toda la clase, el PET-CT es útil para pues la evaluación prequirúrgica, para detectar también metástasis que no se pudieron diagnosticar en la evaluación convencional. También es muy útil en el seguimiento de los pacientes para ver si hubo o no respuesta al tratamiento. Y también si hay recurrencia, o sea, si el paciente se le hizo resección quirúrgica o se le hizo algún tipo de tratamiento quimioterapéutico o radioterapia y quieren ver si definitivamente ya el paciente no tiene nada o si siguió teniendo algo o si tuvo pues recurrencia o recidiva. Y en GIST, como les dije, post tratamiento, se le puede hacer pues PET-CT mucho más pronto y se van a ver cambios. En cambio, en TAC, pues realmente pueden tardar meses o años en verse los cambios. Esta fue la bibliografía. Muchas gracias.